Hola, hola, qué gusto verte de nuevo por acá en un video más. Yo soy Stephanie López y en esta cuenta te enseñamos cómo cuidar tu patrimonio, cómo crecer tus inversiones y cómo optimizar tus impuestos de la manera más eficiente. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante y es que estamos en estos momentos en temporada de vencimientos de declaración de renta, pero lo voy a hablar a unos profesionales especiales, los profesionales de la salud, los médicos, los cirujanos, los prestadores de servicios, aquellas personas que generan contratos o generan sus ingresos a través de distintos contratos, a través de distintas IPS, es decir, no tiene un contrato laboral con una IPS como tal, sino que tiene distintos contratos OPS, con una clínica, con otra clínica o con una clínica independiente, e inclusive teniendo una clínica propia. Ahora bien, ¿qué retos tienen este tipo de profesionales? Pues resulta que estos profesionales en cada una de estas entidades en donde generan, ¿cierto?, el cobro de sus prestaciones o de sus honorarios, en primera instancia tienen que hacer pagos de seguridad social independientes. Es decir, si una IPS me cobró 10 millones de pesos, esa IPS para que te pueda pagar esos honorarios te va a exigir el pago de tu seguridad social. Así como otra IPS en donde le cobraste 4 millones de pesos u otra a la que le cobraste otros 10 millones de pesos. Cada una de ellas te va a pedir el pago de tu planilla de seguridad social, pero cada una por el pago de sus 10 millones, 4 millones o 10 millones de pesos. Ahora bien, de cara a tu seguridad social, no son 10, 4 y 10, sino 24 millones de pesos en conjunto. Entonces, ¿qué retos tiene un profesional de la salud de esta naturaleza? Es decir, que tiene ese contrato de prestación de servicios. Primero, altos pagos de seguridad social, en donde de cada uno de esos pagos de seguridad social que haga, pues qué beneficio va a tener para sí mismo, pues una cobertura en salud, ¿cierto? Que estaríamos diciendo que pues es mayor, ¿no? El pago que estás haciendo y el beneficio sigue siendo exactamente el mismo. De cara a su pensión, ¿qué beneficio va a tener? Tiene una brecha pensional. ¿Por qué tiene esta brecha pensional? Porque resulta que el prestador de servicios cotiza sobre el 40% del ingreso. Es decir, yo tengo 10 millones de pesos de honorarios y cotizo sobre 4 millones de pesos. Tengo una brecha de 6 millones de pesos, como es en este ejemplo, sobre el cual no estoy haciendo el pago a la seguridad social. ¿Y eso qué significa? Riesgos, por ejemplo, una incapacidad. Entonces, un profesional de la salud en donde para generar sus ingresos tiene que estar presente, tiene que ir a atender a un paciente, pues depende 100% de su actividad, ¿cierto? De lo que haga, de su cuerpo, de sus capacidades. Ahora bien, si esta persona tiene una incapacidad y debe ausentarse a su trabajo, la incapacidad que le va a pagar la EPS va a ser en base a los 4 millones de pesos que cotizó, no sobre los 10 millones de pesos que gana. Entonces, esa brecha en salud es bien importante que un profesional de la salud empiece a entender y la empiece a cubrir. ¿Cómo se cubre? Pues estrategias de protección. Básicamente, algún seguro de salud que le cubra, ¿cierto?, una hospitalización, una incapacidad y allí de esa manera pues tener esa tranquilidad financiera de que su ingreso no se va a ver afectado. Otro reto que existe, el profesional de la salud usualmente cobra a 90 días, a 60 días, a 120 días. Entonces, un mes en donde yo no pueda laborar significa que en 60 días no voy a tener el ingreso, porque no estoy produciendo hoy para generar el ingreso en el futuro. Entonces, reto número 1 del profesional de la salud, la seguridad social. Reto número 2. En cada una, ¿cierto?, de estos cobros que hace un profesional de la salud, le hacen algo que a todos nos hacen que se llama retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente es el anticipo del impuesto de renta. No es el impuesto de renta, es un anticipo, que suele ser entre el 10 y el 11% del honorario que se está cobrando. Ahora bien, el 11% es el que me cobra la IPS, es decir, yo facturo una cuenta de cobro de 10 millones, me descuentan el 11% de retención en la fuente y de esos 10 millones de pesos me tocó pagar la seguridad social. Es decir, la caja mensual que va a tener un profesional de la salud se va a ver reducida producto de esos dos pagos. Ese no es el impuesto de renta. ¿Por qué? Porque en fechas como estas, entre agosto a octubre, es que ya se determina cuánto es el impuesto de renta que yo voy a tener que pagar una vez, ¿cierto?, se genere ese vencimiento. ¿Y por qué no es el impuesto de renta? Porque resulta que acá ya hemos hablado en distintos videos que la tarifa de impuestos para las personas naturales van del 0 al 39%. ¿Cuáles son las tarifas? 19, 28, 33, 35, 37 y 39%. Entonces, si al profesional de la salud le están reteniendo el 11% y al final se determina que su tarifa de impuestos fue del 28%, hay un 17% que este profesional no ha anticipado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el profesional de la salud debe de tener un
presupuesto para su impuesto de renta, para provisionar ese impuesto de renta, que sí o sí será mayor a la retención a la fuente que le practicaron. Cuando yo digo sí o sí será mayor, es para aquellos profesionales que están obligados a declarar renta. ¿Por qué? Porque si un profesional de la salud no está obligado a declarar renta, es decir, no cumplió con los criterios para declarar renta, ahí sí, su impuesto de renta es esa retención a la fuente que le practicaron. Pero la generalidad es que los profesionales de la salud, bien sea por movimientos bancarios, bien sea por ingresos, por compras o por patrimonio, estarían obligados a declarar renta, salvo que sea un profesional que trabajó, no sé, X meses y ya no tuvo ingresos el resto del año. Ahora bien, ¿qué pasa con ese impuesto de renta? También hemos hablado acá, ¿cierto?, de un efecto que tiene una persona cuando su retención a la fuente no es suficiente. ¿Y por qué estoy diciendo que su retención a la fuente no es suficiente? Porque si a mí me retienen el 11%, pero mi impuesto de renta sumado mis 3 o 4 o 5 contratos IP o PS que yo tengo, mi impuesto de rentas es el 28 o el 33%, tengo una diferencia bien importante entre lo que me retuvieron y lo que es el impuesto de renta. Y esta diferencia puede generar para el profesional de la salud algo que se llama anticipo de renta. ¿Qué es el anticipo de renta? El anticipo de renta es un prepago, no es un impuesto, es un prepago del impuesto del siguiente año. Es decir, yo ya estoy prepagando y anticipando mi impuesto de renta del año 2026, aunque todavía no se esté terminando el año. ¿Por qué? Porque es la forma en la que la DIAN, ¿cierto?, va recaudando ese impuesto de renta. Como la forma en la que la DIAN recauda es vía retención a la fuente, pero si no tengo quien me retenga un impuesto cercano a la realidad, yo DIAN lo anticipo y voy cobrando de manera anticipada mi impuesto de renta. Pero eso para una persona natural, ¿qué implica? Pues menos flujo de caja, porque ya estoy pagando un impuesto que todavía no he recibido como tal todos los ingresos de ese año. Entonces les voy a decir las 3 formas, ¿cierto?, en las que declara un médico independiente por contrato de prestación de servicios. Número 1, ya la estamos diciendo, que es renta. La declaración de renta que se vence entre agosto y octubre. ¿Qué beneficios tributarios o qué puede hacer un profesional de la salud para optimizar esa declaración de renta o ese impuesto de renta? Entonces les voy a mostrar con una declaración de renta un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo puede declarar renta este profesional. Muy bien, entonces tengo por acá una renta de un profesional de la salud. Entonces ya sabemos, ¿cierto?, que existe unas cédulas cedulares, que son estas 4 que tenemos acá. Rentas de trabajo, rentas de honorarios, rentas de capital y rentas no laborales. Desde el 2022 hay doctrina de la DIAN en donde nos dice, mire usted, aunque no tenga un contrato laboral, podrá declarar como si fuese una renta de trabajo. ¿Con qué fin? La renta de trabajo ya sabemos que tiene acá un mínimo vital, se llama renta exenta, es como lo mínimo que usted se va a poder, como un mínimo vital que usted se va a poder descontar, hágate de cuenta que es para su alimentación, transporte, vestuario. No tiene que hacer nada para demostrar que usted se gastó esos 37 millones de pesos. Y tiene otras alternativas para poder también optimizar ese impuesto de renta, que son los aportes a los fondos voluntarios de pensiones, los seguros pensionales o la cuenta AFC. Esta la dejo de últimas porque esta yo siempre digo exclusiva de aquella persona que o está pagando el crédito hipotecario o está pagando la cuota inicial a la fiduciaria. De lo contrario, AFC es un vehículo solamente de ahorro de impuestos, pero no de rentabilidad. Y aquí lo que buscamos es maximizar todos los beneficios de efectivamente pagar menos en impuesto de renta. Entonces puedes hacer aportes a los fondos de pensiones voluntarias, puedes tener una renta exenta, puedes tener intereses de crédito de vivienda, puedes tener dependientes económicos y al final está limitado, ¿cierto? Está limitado ese beneficio tributario. ¿A cuánto? Esta es una declaración de renta al 2024, entonces estamos hablando a 63.067.000 pesos. Eso es lo máximo que usted se va a poder descontar. Aunque usted mande acá 100 millones, aunque acá tenga 90 millones en intereses de crédito, aquí máximo se va a poder descontar 63. Entonces, para hacer cifras redondas, yo tengo 500 millones de ingreso, 63 de beneficio, pues al final voy a declarar renta sobre 437 millones de pesos. Todos estos 437 millones de pesos serán 100% gravables. Pagarán impuesto de renta a la tarifa progresiva y marginal. Ahora bien, fíjense por acá abajo lo que les estaba contando ahorita. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo unas retenciones en la fuente? Fíjense, este contribuyente sí tuvo retenciones en la fuente, pero al final le tocó pagar más. ¿Por qué? Porque su impuesto de renta fue mayor, porque esas retenciones en la fuente no fueron suficientes. Esa es la opción número 1 en renta y es con beneficios tributarios. Pero como se dan cuenta son limitados, ¿cierto? A los 63 millones de pesos. Ahora bien,
También en renta la persona puede declarar como si fuese un honorario, es decir, acá, rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral. ¿Qué diferencia existe entre la renta de trabajo y la renta que no proviene de una relación laboral? Este rengloncito que acá está oscurito y aquí está blanquito, que se llama costos y deducciones procedentes. ¿Qué es un costo y una deducción procedente? Lo encontramos, ya lo hemos hablado acá también en algunos videos, en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Para que un costo sea procedente tiene que tener una causalidad con el negocio, una proporcionalidad y una bancarización. Es decir, yo, médico independiente, prestador de servicios, voy y presto el servicio en la clínica a la que le ofrezco el servicio. ¿Será que yo tengo que pagar oficina? No. ¿Consultorio? No. ¿Tengo que pagar algún costo de algún instrumento para yo atender a mi paciente? No, porque todo lo entrega la EPS. Entonces, ¿qué suele pasar acá? Que los costos que se pueden tener acá suelen ser bajos. Entonces, un prestador de servicios tiene costos bajos. Ahora bien, aquí el prestador de servicios también puede hacer aportes a los fondos de pensiones. Esta sí es una ventana de oportunidad para el prestador de servicios. ¿Ves que yo en el año ahorro de los 500 millones que me gano, de los 1.000 millones que me gano? 200 millones de pesos los ahorro. Yo puedo mandar esa plata al fondo de pensión voluntaria limitado ¿al cuánto? Al 30% del ingreso. Es decir, si este contribuyente tuvo un ingreso de 349 millones de pesos, busco por acá mi calculadora, 349 millones de pesos, podrá mandar máximo al fondo de pensión voluntaria 104 millones de pesos. Entonces, esos 104 millones de pesos los podrá enviar, pero ojo, esos 104 también están limitados acá a los 63 millones de pesos. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente, ¿qué es lo que verdaderamente le da beneficio a este contribuyente? Tener efectivamente estos costos. Pero no es solamente decir, yo voy a colocar acá 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, porque pues básicamente usted puede simplemente escribir el número acá. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Que usted tenga como justificar que efectivamente ese costo procede, ese gasto existe, es traciable. En la información exógena vienen unos criterios, ¿cierto?, que determinan si yo estoy obligado o no estoy obligado a declarar renta. Y uno de esos es las compras. Y otro es un renglón que tenemos que es el beneficio en facturación electrónica. Entonces imagínense esto. Yo médico va a decir, ay no, mire, yo me gasté 200 millones de pesos, pero resulta que en facturación electrónica yo solamente tengo que gasté 50 millones de pesos. Ya hay una diferencia. ¿Será que sí me gasté los 200? Porque uno de los criterios para yo poder tomarme el costo es que esté bancarizado, que yo tenga una factura electrónica. Entonces estos 50 me están demostrando que yo no tengo soporte de estos 200 millones que me estoy tomando acá. ¿Y por qué digo esto? Porque en algunos casos, pues no sé, se hace la declaración de renta y el mismo profesional ni siquiera conoce de dónde provienen esos costos. Entonces esa es la opción número 1 para el prestador de servicios. Está muy limitado el beneficio que se pueda descontar, los costos que tienen. Hemos investigado y en el día a día los clientes que nosotros atendemos, los costos que le proceden a estos profesionales son nuevamente bastante bajos. Tienen retenciones en la fuente altas porque de entrada te están reteniendo el 11%, tienes un flujo de caja reducido, tienes un pago a seguridad social bastante grande. Fíjense que por acá en este contribuyente tenía casi 40 millones de pesos de pago a seguridad social, ¿cierto? Es dinero que tú dejas de, digamos, de invertir en un 100%. ¿Por qué? Porque una parte sí se va a un ahorro pensional, pero otra parte, el 12.5% de lo que se paga, pues se va a salud. Es dinero que no crece, ¿cierto? Que tengo la cobertura en salud y aunque tenga la cobertura en salud, ya dijimos que tenemos una brecha pensional y una brecha en salud. Si me incapacito, no me van a pagar la incapacidad sobre mis 1.000 millones de pesos anuales, sobre mis 50 millones de pesos mensuales, sino sobre el 40% de lo cual yo estoy cotizando. Y eso en el escenario de la persona que sí esté pagando el 100%, porque hay profesionales de la salud que son inexactos. ¿Qué es un profesional inexacto? Aquel que está pagando la seguridad social, pero no sobre la base total. Por ejemplo, tiene 4 contratos, hace un solo pago a seguridad social y esa planilla, no sé, la presenta en las 4 distintas entidades, pues para las entidades es transparente, me está presentando su planilla de seguridad social. Pero ¿cuál es el reto? Pues cuando yo declaro renta, de pronto la OGPP lo identifica y me llega un requerimiento por alguna inexactitud en el pago de esa seguridad social. Así que ojo. Entonces esta es la forma número 1. Forma número 2. Existe un régimen especial. Se llama régimen simple de tributación, que en los últimos años ha venido incrementando su uso. ¿Por qué? Por los beneficios que existen. Por ejemplo, en esta declaración que estamos viendo acá, analicemos esta persona cuánto pagó de impuesto de renta.
¿Cómo lo determinamos? 168 millones sobre 580 millones de pesos. ¿Qué vamos a determinar acá? ¿Cuánto fue la tarifa efectiva que pagó este contribuyente? 28,96%, es decir, el 28,96% de lo que esta persona ganó se fue a pagar seguridad social, más 53 millones más 8 millones en seguridad social. Sumemos 168 millones de pesos más 53 millones de pesos más 8 millones de pesos, es decir, entre seguridad social e impuesto de renta, este contribuyente pagó 230 millones de pesos. ¿Cuánto se ganó en el año este contribuyente? Este contribuyente se ganó en el año 845 millones de pesos. Si lo descontamos, lo que es seguridad social e impuesto de renta, el 27,21% de lo que ganó esta persona se fue entre pago de seguridad social y impuesto de renta. 27%. Estamos hablando, si llevamos el ingreso al año, es decir, un promedio de ingreso mensual de 70 millones de pesos, y de eso el impuesto mensual fue de 19 millones de pesos. Entonces, facturo 70, 20 se van entre impuestos en seguridad social, al final me quedo con 50, menos los costos asociados que yo tenga de ese valor. Entonces estamos hablando que si lo vemos en términos de, digamos, esos 230 millones de pesos, lo llevamos a yo cuánto me gano, 70 millones mensuales, estamos hablando de que 3,5 meses del año lo llevo a pagar impuestos. Enero, febrero, marzo y medio mes de abril estoy trabajando para pagar los impuestos o la seguridad social. Entonces es un monto bien significativo, ¿cierto? Que entra en conciencia de que el médico, que sea 100% independiente, 100% prestador de servicios, empiece a buscar mecanismos y soluciones que le permitan optimizar más sus impuestos. Ahora bien, opción número 2. Entonces les hablaba que existe el régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación, existen dos formas de pertenecer al régimen simple de tributación. Está como persona natural. Yo, Stephanie, como persona natural, quiero pertenecer al régimen simple de tributación. O yo, Stephanie, quiero constituir una sociedad y que esa sociedad sea la que pertenece al régimen simple de tributación. Entonces ahí están las tres formas. Renta, la que ya estamos viendo acá, régimen simple como persona natural o régimen simple en cabeza de una sociedad. Ahora bien, ¿quién puede pertenecer al régimen simple de tributación? Entonces puede pertenecer al régimen simple de tributación aquella persona que no tenga un contrato laboral. Entonces por eso les decía, yo no puedo tener un contrato laboral con una clínica y además tener 6 contratos de prestación de servicios. Ahí esa es una exclusión, yo no puedo pertenecer al régimen simple de tributación. Entonces, pero es que en este contrato me pagan 3 millones de pesos y mi grueso está en el contrato de prestación de servicios. Muchas veces ganar más, en algunos casos implica ganar más en ingresos, significa ganar menos después de impuestos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese contrato de 3 o 4 millones de pesos es importante hacer una planeación tributaria. ¿Será que te conviene mantener este ingreso de 3 o 4 millones de pesos en lugar de tener solamente los contratos de prestación de servicios y poder pertenecer a un régimen de tributación más especial y que esto me permita al final tener más ingresos en el año? Esa es una evaluación que se puede hacer, ¿cierto? Una auditoría tributaria que deberías hacer como médico profesional independiente. También puede ser, por ejemplo, un ingeniero de software, prestador de servicios, que puede estar, digamos, como en una situación muy similar. Entonces, ¿quién puede pertenecer? A aquella persona que no tenga un contrato laboral, ¿cierto? Pero existen unas fechas especiales para la inclusión dentro del régimen simple de tributación. Si yo como persona natural quiero entrar en el régimen simple de tributación, la fecha máxima para poder ingresar al régimen simple de tributación es el último día hábil del mes de febrero. Este año fue el 28 de febrero. Si tú eres persona natural y ya no te pasaste el régimen simple, ya no puedes como persona natural. Es decir, el próximo año tu decisión más importante del año es ¿en qué régimen de tributación voy a estar? Esa es la pregunta que va a marcar la diferencia de cómo van a ser tus impuestos en el año y cuánta caja vas a conservar. Y luego viene la opción número 3, el régimen simple a través de una sociedad, constitución de una sociedad, es decir, una personería jurídica. Ya no soy yo como persona natural, ahora es una sociedad la que factura entre las IPS, ¿cierto? Entonces, esa misma entidad es la que hace los cobros a las distintas, digamos, IPS con las que tengas contratos o vínculos en este caso. ¿Qué bondad tiene, por ejemplo, la sociedad? Entonces, la bondad de la sociedad es, por ejemplo, que ya el pago a seguridad social se va a optimizar. ¿Por qué se va a optimizar? Porque ya no tengo que pagar sobre todos los contratos, porque el que tiene los contratos es la sociedad. Y yo puedo ser un empleado de la sociedad. Entonces, yo me puedo colocar un contrato de un salario, 5, 10, 15 millones de pesos, según se determine, y en base a eso es que se va a hacer el pago a la seguridad social. Entonces, de entrada ahí va a haber una optimización. Lo que se pague
por la pensión de esa seguridad social tendrá beneficio dentro del impuesto del régimen simple de tributación. ¿Qué bondad tiene acá? El régimen simple de tributación, a diferencia de la renta que estamos hablando, no existen los costos, es decir, es un régimen de ingreso. Yo tributo sobre el 100% del ingreso recibido. No me puedo descontar, ¿cierto?, los costos o lo de la actividad que yo tenga. Pero ¿qué bondad tiene? La tarifa que voy a pagar. Ya vimos que en la renta ordinaria ese contribuyente pagó alrededor del 27 al 28%. Vamos a ver cuáles son las tarifas del régimen simple de tributación. Muy bien, entonces por acá en el artículo 908 del Estatuto Tributario encontramos las tarifas que se pagan del régimen simple de tributación. ¿Qué actividades vamos a buscar acá? Las actividades de servicios profesionales. Acá encontramos a los profesionales de la salud. ¿Cuáles son sus tarifas? Entonces, todos los impuestos en Colombia están dados en términos de unidad de valor tributario y un porcentaje. Entonces, vamos a hablar de la unidad de valor tributario VT 2024, que es la renta que estamos analizando acá, ¿cierto? La VT del 2024 era 47.065. Entonces dice, de 0 a 6.000 VTs, de 6.000 VTs a 15.000 VTs, de 15.000 VTs a 30.000 VTs y de 30.000 VTs a 100.000 VTs. ¿Qué significa esto? Ese hasta la persona que se gane más de esos 100.000 VTs ya no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Ya perdió su permanencia en el régimen. ¿Cuántos son? 4.700 millones. Si usted factura más de 4.700 millones, ya no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Esa es una exclusión del régimen. Entonces, fíjense que la tarifa va a depender, ¿cierto?, del ingreso que usted tenga. Entonces, por ejemplo, entre 0 y 6.000 VTs, que son 289 millones de ingreso anual, esta persona pagará el 5.9% de impuestos. En este escenario, el 7.3% de impuestos. Fíjense que está en todos los escenarios, es inclusive más bajito que el 28% del ejercicio que nos dio ahorita. Entonces, por ejemplo, si este contribuyente facturó 282 millones, pagó de impuestos 16 pagas de pesos. El ejercicio que estábamos hablando ahorita, ¿cierto?, que la persona se ganaba aproximadamente 396 millones de pesos como independiente. ¿Cuánto hubiese pagado esa persona de impuesto de renta? Hubiese pagado aproximadamente 28 millones de pesos. Frente al alrededor de, bueno, allí tenía una combinación de ingresos. Supongamos que sobre esos 396 pagaría el 28%, ¿cierto? Para hacer la comparación. Entonces, fíjense que estamos hablando que en un lado paga 28 millones de pesos y en el otro 110 millones de pesos. Acá de entrada hablamos de una optimización de 81 millones de pesos. Eso sin tener en cuenta el pago a la seguridad social, solamente de impuesto de renta. Entonces, aunque yo esté pagando sobre la totalidad del ingreso, aunque yo esté pagando sobre los 500 completos o los 600 completos, el que sea una tarifa menor hace que al final pues yo tenga más flujo de caja. Estoy hablando que tengo 80 millones de pesos más de ingreso mensual. Y acá en el régimen simple no existe la retención en la fuente. Nadie te va a practicar retención en la fuente. Es decir, si tú facturas 50, te van a entregar 50 millones de pesos. ¿Qué diferencia existe? Que acá en el régimen simple tú vas pagando el impuesto de manera bimensual. Vas cobrando mensual y mensualmente vas pagando el impuesto de renta y mensualmente igualmente vas pagando tu seguridad social. Entonces acá tienes un mayor control de tu presupuesto, de tu flujo de caja, porque ya sabes lo que vas pagando, vas haciendo tu impuesto de renta. No tienes sorpresas tan grandes como rentas de, uy, me tocó pagar 40 millones, ay, no sé cuánto tengo que provisionar mensual. ¿Qué retos existen acá? Esto es desde el punto de vista tributario, ¿cierto? Acá estamos hablando desde el punto de vista tributario, el impuesto de renta que se paga. Ahora bien, contablemente, ¿cierto? Contablemente las empresas tienen unas utilidades, es decir, yo facturo 596 millones de pesos, pago en impuestos 30 millones de pesos, y tengo unos gastos, ¿cierto?, de la operación, que es mi nómina, el pago a seguridad social y demás. Y al final puede quedar una utilidad. ¿Y esa utilidad de quién es? Es del accionista. ¿Y quién es el accionista? Pues el médico que constituyó la sociedad. Entonces acá hay que hacer una planeación sobre ese accionista, sobre ese médico accionista. ¿Para qué? Para que esos dividendos, porque esas utilidades se constituyen en dividendos cuando se lo pago al accionista y esos dividendos tributan para la persona natural. Entonces estoy hablando de que la empresa paga impuestos y la persona natural también. Pero ahí es donde viene también la verdadera planeación. ¿De qué? De que usted pueda elegir un vehículo eficiente para que la empresa pueda pagarle esos dividendos o esas utilidades al accionista. Acá vienen en juego ciertos instrumentos como por ejemplo planes institucionales. Entonces acá se pueden constituir un plan institucional. Este plan institucional es en cabeza de la sociedad y los fondos de pensión voluntaria y seguro pensional en cabeza del empleado. Entonces, por ejemplo, si yo abrí la sociedad
ya voy a pagar menos impuesto de renta, pero en la sociedad me coloqué un salario de 10 millones de pesos, allí necesito un beneficio tributario como por ejemplo el fondo voluntario del seguro pensional para bajar el impuesto de renta. Y luego para yo recibir las utilidades y los dividendos, pues constituye un plan institucional, es un vehículo que se establece a través de los fondos de pensiones voluntarias. ¿Para qué? Para que esa plata salga de la sociedad pero quede en una suspensión tributaria, como en una nube tributaria. Sale de la empresa pero todavía no es del accionista, está allí arriba. ¿Qué hace ahí arriba? Rentando, generando interés compuesto, capitalización de rendimientos, estamos difiriendo el pago del impuesto de quién, del accionista, del médico, ¿cierto? Del socio en este caso. Entonces acá, invitación para los médicos. Si usted no ha elegido un régimen especial, si usted en estos momentos médico está declarando renta, si usted hoy siente que tiene un pago de impuestos muy alto, que tiene un pago de seguridad social muy alto, que tiene un flujo de caja reducido, haga una revisión de optimización. En algunos casos nosotros los llamamos esquemas de factibilidad para definir cuál es la mejor forma en la que usted puede generar sus ingresos. Inclusive casos, como les digo, de que la persona inclusive decide decirle no a un contrato, no a un ingreso, y aunque reciba un menor ingreso, al final tiene más plata. ¿Por qué? Porque está optimizando el pago de los impuestos, que son el gasto dentro de nuestro presupuesto más grande, que a veces no lo contemplamos, sino solamente cuando es el momento de hablar de que hay que declarar renta, hay que pagar impuestos. Les vamos a dejar acá en la descripción aquellos médicos que están declarando renta, y si necesitan acompañamiento para su declaración de renta se lo podemos ayudar a hacer, y si necesitan una asesoría especializada para revisar este esquema de factibilidad y definir cuál es el mejor esquema y cómo van a cerrar este año de cara a su tributación, podamos agendar un espacio donde los ayudemos a definir y hacer esta evaluación. Por favor, si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo con ese amigo, ese familiar que es médico y que no conoce esta información, y así le vamos a poder ayudar a optimizar, a tener unas mejores finanzas personales y tributarias. Muchas gracias. Chao, chao.